¿Está bien o está mal endeudarse? Todos nos endeudamos en algún momento de nuestras vidas. Cuando una persona se endeuda puede ser con un fin específico o porque no le queda otra. ¿Qué pasa cuando la plata no te sobra, sino que te falta? Cuando las deudas te comen la cabeza, el bolsillo y hasta el sueño. Vamos a ver si hoy es un buen momento para endeudarte o te conviene esperar. También, ¿qué pasa cuando pagas el mínimo de la tarjeta? ¿Y cómo puedes hacer para ordenar tus cuentas sin volverte loco? Y entonces sí, empezar a ahorrar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. En Argentina, hoy, dato de abril, el nivel de endeudamiento de las familias es el máximo desde 2018. Y si miramos los préstamos personales, se dispararon. Crecieron en el último año en términos reales un 300%. Sí, lo repito, un 300% en términos reales los préstamos personales. A ver, por un lado, el nivel de créditos del sector financiero está aumentando en general. Los hipotecarios crecieron más de un 200%, los créditos prendarios más de un 160%, pero el aumento de préstamos personales sobresalta. Por un lado es positivo porque está aumentando el nivel de préstamos del sistema financiero en general, y eso es bueno, genera más liquidez en el sistema. Y por otro lado, es negativo porque parte de esos préstamos personales incluye a personas que no llegan a fin de mes. Incluye a personas que se dan vuelta y piden prestado porque no llegan a pagar el resumen de la tarjeta. Y acá empezamos a ver las diferencias. No es lo mismo endeudarte para comprar un auto y trabajar de Uber que pedir un crédito para comprar comida porque no llegas a fin de mes. Entonces, ¿está bien o está mal endeudarse? Endeudarse es normal, no es malo en todos los casos. Aunque muchas personas odian las deudas, todos nos endeudamos en algún momento de nuestras vidas. Claro, la mayoría usando la tarjeta de crédito, comprando con cuotas, por ejemplo. Esa es una forma de endeudarse. Otros sacan un crédito para comprar un auto. Otros eligen hipotecarios, ahora que volvieron a la Argentina. Y por otro lado, hay personas que se endeudan sistemáticamente con préstamos personales. Acá tenemos que diferenciar. Cuando una persona se endeuda puede ser con un fin específico o porque no le queda otra. Y acá nos acercamos a la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Entonces, cuando te endeudas porque no te queda otra opción, seguramente esa sea una deuda no manejable. Este tipo de deudas suelen ser una carga, esa mochila que nos pesa. Suelen ser deudas vinculadas a cosas que se fueron con el viento, como viajes, como que se te acumularon un montón de gastos, de cenas, salidas, y entonces en un momento se acumularon, se convirtieron en deuda y, por ejemplo, no llegas a pagar el resumen entero de la tarjeta. Una cosa que potencia estas deudas es esta tendencia de compra ahora, paga después. Estamos acostumbrados a las cuotas, que en Argentina son mucho más frecuentes que en otros países del mundo, pero tenés que saber que eso te da flexibilidad de gastar sin tener todo el dinero de entrada, sin ni siquiera chequear tus saldos. Eso lo tenés que saber, es un arma de doble filo. Otra cosa muy diferente es cuando te endeudas planificando. Y ahí nos acercamos a la deuda buena. En síntesis, las deudas buenas son productivas. El ejemplo típico, sacas un crédito para una inversión productiva, puede ser un auto para trabajar con eso, puede ser una computadora para trabajar, puede ser hasta invertir en tu educación y eso genera valor. Entonces, una máquina es un activo que en el futuro genera valor. ¿Qué pasa con los hipotecarios, con una casa? Bueno, si vos, por ejemplo, estabas alquilando, vas a sustituir el alquiler por la cuota de un crédito y si encima esa propiedad luego se valoriza, entonces te estás capitalizando con un crédito hipotecario. Otra deuda muy buena es para tus estudios, porque cuando estás estudiando generas capital humano, te estás instruyendo y eso, si lo direccionas bien, tenés una capacidad de ingresos más altos en el futuro. Además, las deudas buenas tienen otras dos características. Por un lado, la tasa de interés debería estar por debajo de la inflación o por lo menos debería estar por debajo de cómo avanza tu salario y las deudas buenas no te comprometen financieramente a fin de mes. ¿Qué quiere decir? Como máximo son el 30% de tu salario. Nunca deberías superar ese umbral, que lo correcto en realidad es que sea el 20-25%, pero por los bajos que son los salarios en Argentina a veces se habilita hasta el 30%. Hasta ahí llega una deuda buena. Y por otro lado tenemos las deudas malas, que en general
general son deudas para consumos corrientes o consumos que no te van a generar valor en el futuro. Estos que se van con el viento, como decíamos recién. Entonces, pagar, por ejemplo, tus compras del supermercado con tarjeta de crédito no es lo más correcto desde la educación financiera, porque cuando te endeudas de esta manera vas armando una bola de endeudamiento que cuando te vence la tarjeta tenés que volver a ir a hacer las compras del supermercado, entonces cuesta salir de ese círculo vicioso. El ejemplo de deuda mala es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, porque ya gastaste ese dinero, no está, y estás pagando de los intereses más altos que hay en el mercado por algo que probablemente ya ni te acordás qué es. Además, gran parte del pago mínimo de la tarjeta va directamente a intereses, no al capital, y eso es como que estés corriendo en una cinta, o sea, pagás pero no avanzás, entras en un ciclo de deuda. Eso genera pagar el mínimo de la tarjeta. Y hay que tener cuidado con este ciclo de deuda porque pagar el mínimo de la tarjeta te permite seguir consumiendo y seguir usándola. Por eso sos vos quien le tiene que poner un freno a tus consumos. Solamente si no pagas el mínimo de la tarjeta, ahí sí te la van a cortar. Y también acordate que siempre tenés que mirar el costo financiero total, no la TNA. Y el costo financiero total de pagar el mínimo de la tarjeta en Argentina está por encima del 170% cuando la inflación proyectada para este año es del 30%. Es una tasa ridículamente alta y lo es así en todos los países del mundo, así que es el ejemplo de deuda mala. Ahora sí, si estás pensando en endeudarte, ¿qué opciones hay hoy en el mercado? ¿Qué tipos de crédito hay? Por un lado están los créditos hipotecarios, a quienes les vamos a dedicar un capítulo específico de esta temporada de Juntala. Por otro lado están los créditos para compra de un vehículo, pero ya vimos que como son créditos con objetivos específicos y en muchos casos pueden ser objetivos productivos, entrarían dentro de la deuda buena. Y por otro lado tenemos los préstamos personales, los préstamos bancarios que son para objetivos específicos y por otro lado los préstamos con garantías. Vamos a ver qué tasas hoy tienen cada uno de estos créditos y si conviene pedir uno o te conviene esperar un poquito. Los préstamos personales hoy en Argentina tienen una TNA de entre el 60 y el 95%. Estos son los préstamos personales que dan los bancos en promedio. Ahora, ya sabes que en realidad cuando sacas un crédito todos te van a mostrar la TNA, pero vos tenés que mirar el costo financiero total, incluido el IVA. Bueno, esa es la tasa de referencia y está entre 120 y 190%. Sí, escuchaste bien. El costo financiero total de un préstamo personal hoy en Argentina, en promedio, está entre 120 y 190. ¿Qué venimos viendo los economistas? Y esta es una de las claves de este episodio. Que las tasas de interés vienen bajando en nuestra economía. Por ejemplo, la tasa de plazo fijo bajó muy rápido de 110% a 30%, que es donde está hoy aproximadamente, pero las tasas de los préstamos personales no vienen bajando al mismo ritmo. Eso hace que hoy la tasa de los préstamos personales quedó altísima respecto a la tasa del mercado. Hay un descalce fuerte de tasas hoy en la Argentina. La velocidad de ajuste de las tasas generales del mercado fue mucho más rápida que las tasas de los préstamos. Acá en el gráfico pueden ver la relación, la brecha que solía haber entre la tasa del plazo fijo y la tasa de los préstamos personales y ahora pueden ver que esa brecha, esa diferencia es históricamente alta. Por eso, si estás pensando en sacar un préstamo personal, yo no lo sacaría hoy, esperaría. Si podés aguantar, no me endeudaría hoy. Hoy la tasa del plazo fijo está por debajo del 30%, mientras que el costo financiero total de los préstamos está por encima del 120%. Hay una diferencia tremenda. Entonces, en términos macroeconómicos, esta inconsistencia altísima debería tender a ajustar. Si creemos que va a seguir desacelerando la inflación, entonces esperaría para tomar un crédito de este tipo. Ahora, ese consejo es si todavía no te endeudaste y estabas pensando en sacar algún préstamo. Ahora, ¿qué pasa si ya estás endeudado? Hablemos de consejos prácticos entonces para bajar tu nivel de endeudamiento. Lo primero que tenés que saber es que salir de las deudas lleva tiempo, pero es posible. No hace falta pagar todo ya. Hace falta ordenarse, renegociar y tomar decisiones que alivien tu mochila financiera. Paso a paso vas a ir recuperando el control. Entonces, descomprimir deudas significa que esas deudas sean más manejables,
¿Qué quiere decir más manejables? Se basa en 3 pilares. Por un lado, vas a intentar bajar la tasa de las deudas que ya hayas tomado. Por otro lado, alargar el plazo. Y en tercer lugar, aunque es un poco más complicado, vas a intentar reducir el capital. Entonces, veamos paso a paso cómo descomprimir tus deudas cuando las fuiste tomando por falta de plata, falta de ingresos. Si vos ya estás endeudado, lo que necesitas es bajar tu nivel de endeudamiento. El método de Júntala para desendeudarte tiene 3 fases. La primera, fase 1, reconocer el problema. Fase 2, la de estabilización. Y fase 3, la de reconstrucción financiera. Empecemos. En la fase 1, la de reconocer el problema, es sencillo lo que tenés que hacer. Te sentás y vas a repasar, vas a escribir el monto que debes, la tasa de interés, si es de un préstamo fácil y si son varios, vas haciendo esto con cada uno de los préstamos que tengas. Después vas a anotar la cuota mensual y a quién le debes. No es lo mismo deberle a un banco, deberle a una financiera, deberle a un amigo, a un familiar. Entonces anotás monto, tasa, cuota y a quién le debes. Con esas deudas, ¿estás al día? Si estás al día, les vas a hacer un tic. Y si no, una cruz, si no venís al día. Sí o sí tenés que hacer este paso, aunque creas que mentalmente sabés cuáles son tus deudas, es muy importante que para conocer los plazos, las tasas, cuánto debes, hagas este paso. Porque ahora tenés que identificar cuáles son las deudas más caras. Y para eso, acá les preparé un cuadro para identificar cuáles son deudas más caras y cuáles son más baratas según las tasas que hay hoy en el mercado argentino. Por ejemplo, miremos el cuadro. Los préstamos personales rápidos, los que dan las financieras o muchas fintechs que te preguntan muy poco, saben poco de vos, bueno, eso tiene un costo. Están teniendo un costo financiero total, incluido el IVA, de entre 165 y 430% anual. Sí, yo sé que es ridículo, 430% anual de costo financiero total, pero hay muchas fintechs muy conocidas que tienen esa tasa. ¿Por qué? Porque son créditos que te los dan sin preguntarte absolutamente nada, entonces esas financieras se tienen que cubrir y como tienen muy poca información, muy poco historial crediticio tuyo, suelen tener estas deudas. Esta entonces es una deuda buena o mala, malísima. Si encontrás que tenés alguna de estas deudas, te la tenés que sacar ya de encima. Después tenemos los préstamos personales bancarios, no de fintechs o estas financieras, que ya el costo financiero total es un poco más bajo, está entre 120 y 190%. Esta, en vez de muy mala, diría que es una deuda mala, porque estas tasas, como dijimos, están históricamente altas. Después tenemos las deudas con las tarjetas de crédito, pagando el mínimo, que también es deuda muy mala y el costo financiero total puede llegar hasta 160%. Y después empiezan los préstamos bancarios con un destino claro, como un auto, como refacciones de tu hogar, que acá sí empezamos a tener tasas más interesantes, un costo financiero total que puedes encontrar en torno al 90%. Después hay créditos con garantías, como si pones garantía un auto o tu sueldo, que ahí también, como vos estás poniendo esto, del otro lado tienen tasas más bajas estos préstamos, las tasas están entre 80 y 130%. Y después hay créditos productivos para algunos sectores, como de compra de maquinaria, que estos son los créditos que suelen tener mejores tasas de interés. Para el agro tienen tasas de interés muy ventajosas, como puedes encontrar intereses en torno al 20%, pero hicimos un promedio y están en torno, costo financiero total, entre 45 y 100%. Esto sería un crédito bueno, porque tiene un fin productivo, porque te va a hacer generar valor en el futuro y además las tasas no son tan altas. Y los créditos hipotecarios también los ponemos como un crédito bueno. Una vez que hayas hecho la lista entera, para terminar la fase 1, solo tenés que hacer un ranking si tenés varios créditos. Vas a poner entonces cuota, fecha de vencimiento, la tasa y así vas a hacer los rankings de deuda mala y deuda buena, según los criterios que acabamos de ver. La fase 2 para desendeudarte es la fase de estabilización. Es la fase que va a hacer que puedas ganar aire, la fase de recuperación y salir de este pozo de endeudamiento. ¿Qué vas a hacer? Acá depende mucho de cómo sea tu relación con el dinero. Acá entra mucho la psicología. Si sos de esas personas que no puede contenerse, quizás te sirva cortar la tarjeta de crédito. Pero a mí, más que esos métodos, lo que me gusta es crear una estrategia de pago para ir alivianando esta mochila. Y acá hay 2 grandes estrategias para que vayas bajando tu nivel de endeudamiento. Estas 2 estrategias que te voy a contar tienen evidencia científica. Son estudiadas por las principales universidades de finanzas del mundo. Por ejemplo, Harvard Business School acaba de sacar un paper muy interesante sobre uno de los métodos que es el método de la bola de nieve. El otro se suele llamar método de la avalancha. El método de la bola de nieve está comprobado con evidencia, según estudios que se han hecho, que es el método que
más les sirve a las personas para bajar rápidamente su nivel de endeudamiento. El método de la avalancha, matemáticamente es más conveniente, pero al fin y al cabo se comprobó que no motiva tanto a las personas a bajar su nivel de endeudamiento. ¿Cómo funciona cada uno? Muy fácil. En el método de la bola de nieve tenés que ordenar tus deudas de menor a mayor y empezás pagando la menor. Entonces, esto va a hacer que te motives, rápidamente puedas pagar esa deuda que es menor, tanto por el capital o por el interés, y eso tenés que festejarlo cada vez que te sacás de encima una deuda. Y a la larga vas pagando las deudas mayores. Este es el método de la bola de nieve y es el que tiene mayor evidencia que funciona. El otro método, el de la avalancha, dice que te tenés que sacar de encima primero las deudas más pesadas. Este método matemáticamente es más conveniente, pero en general no motiva a las personas y cuando uno ve los resultados termina generando mejores resultados el método de la bola de nieve. Si tenemos que pensar casos prácticos tipo ping-pong de los créditos más destructivos a los menos destructivos o los que no tenés que salir tan urgente, bueno, el pago mínimo de la tarjeta destructivo, tenés que salir. Préstamo personal malo con una app o fintech tipo pediste 400.000 pesos y vas a terminar pagando más de 1.200.000. Bueno, acá salí corriendo de este tipo de créditos. Tercer caso práctico de una deuda que tenés que salir corriendo porque es mala, si pediste un préstamo personal para vacaciones o para un consumo corriente. Eso es deuda mala. Cuarto caso práctico. A veces me dicen, estoy sobreendeudado con varios préstamos y no sé por dónde empezar. Bueno, acá por ejemplo hay situaciones de personas que tienen 2 tarjetas, un préstamo personal, una deuda familiar o con una financiera informal. Acá, ¿qué tenés que hacer? Estos métodos. Primero, ordenar todas tus deudas, si este es tu caso, y acá empezar a pagar de la más pequeña a la más grande si quieres aplicar el método de la bola de nieve. Otra cosa que me dicen es, tengo un préstamo personal bancario con una tasa alta, porque me quedó una tasa de 2023, cuando la inflación era altísima. Hay muchas personas en esta situación que pidieron prestado con una TNA de 250%, sí, esas eran las tasas que tenía nuestra economía, y hoy esa tasa bajó mucho, aunque sigue alta. Entonces, en ese caso, lo que podés hacer es pedir un préstamo nuevo para cancelar el anterior. Esto lo puedes hacer en tu mismo banco que te puede permitir renegociar ese préstamo o cancelar un préstamo de un banco con otro banco para que bajar la tasa y alargar los plazos. Otros casos prácticos de deudas un poco más manejables pero que no hay que confiarse es, por ejemplo, a veces me dicen, le debo a mi proveedor de mercadería del local. Ahí, ¿qué pasa? Es una deuda comercial informal. Acá lo que te digo es que es común, es frecuente, pero que si se te acumulan estas deudas también y se te arma una bola, ahí te pueden cortar esa cuenta corriente. Así que ordena tu flujo de caja si estás en esta situación y si no te alcanza para reponer stock sin deuda, entonces baja la variedad o el volumen que tenés en tu comercio. Otro caso práctico, la mora con servicios básicos como luz, gas, internet. No pago la luz hace 4 meses y me llegó una intimación. ¿Qué hago? Bueno, acá las empresas no cortan de inmediato, pero te van a aplicar intereses y le van a pasar esa deuda a un estudio jurídico. Lo que tenés que intentar hacer es pagar la última cuota, la última factura, no te atrases con lo nuevo y entra en un plan de pago, un plan para pagar lo viejo en cuotas. Esa es la mejor forma de resolver un caso de este tipo. ¿Qué pasa si te atrasaste otro caso con el monotributo o con autónomos? Por ejemplo, hace 6 meses no pago el monotributo, me dicen a veces. Bueno, acá también se acumulan intereses, te pueden llegar a suspender el quit. Acá de nuevo, paga lo nuevo y con lo viejo, con esa deuda que te queda, adherite a un plan de facilidades con Arca y lo vas pagando. Último caso práctico, una deuda familiar. Mi hermana me prestó plata para pagar el alquiler y no se la devolví. ¿Qué hacer? Bueno, ojo, ¿cuál es el costo financiero total en estas deudas? Es un costo financiero emocional. No hay tasa, pero hay culpa, hay tensión y hay riesgo de romper vínculos. Entonces la solución, tratala como una deuda más, tomátela con la misma seriedad, pese a que sea de un familiar, y entonces proponele un plan de pagos que puedas cumplir, pero que la otra persona vea que querés pagárselo porque la confianza vale más que el interés. Ahora sí, última fase, la 3, la de reconstrucción financiera. Una vez que estabilizaste tus deudas y pasaste a tener cierto orden, el desafío es fortalecerte. Y ahí la clave es que empieces a armarte de a poco un fondo de emergencia. Eso te va a empezar a dar libertad financiera, un sentimiento completamente contrario al de estar ahogado por deudas. La meta, lo ideal sería que tengas un fondito de emergencia equivalente a tus ingresos de 2 o 3 meses.
¿Por qué? Porque el principal motivo por el que muchas veces nos endeudamos y nos endeudamos mal es por no tener un colchón por si surge un imprevisto. ¿Y dónde guardar la plata de ese fondo de emergencia? Bueno, en instrumentos líquidos que te den un rendimiento bajo pero con inmediatez para que tengas disponibilidad. Y en este caso son muy útiles los fondos comunes de inversión de alta liquidez. Y la última parte de esta fase 3 de reconstrucción financiera es planificar y presupuestar. De ahora en más, intenta tu economía tenerla planificada. Eso es clave para también mantener esta libertad financiera a lo largo del tiempo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio distinto de Juntala. Hoy hablamos de deudas, de esa mochila que a veces pesa, pero también, bien manejada, puede convertirse en una herramienta. Porque no toda deuda es mala. Endeudarse con un objetivo claro, para invertir, para crecer o para salir de una situación complicada con cabeza fría, puede ser una jugada inteligente. Ordenarse, ajustar donde se pueda y pensar la plata también es parte de desendeudarse. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Juntala, hecho junto a Spotify y a la Embajada, porque la plata, incluso la que no tenemos, se piensa.